Buenos días, mi nombre es Jorge Arturo Limonchi Soberano, soy estudiante del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Psicología en el Instituto Universitario de Yucatán. El día de hoy venimos a hablar acerca de dos ramas de la psicología, las cuales por sorteo de mis compañeros me tocaron a mí. La primera de ellas es la sexología y la segunda de ellas es la neuropsicología. Primera, ¿qué es la sexología? La sexología es una rama de la psicología que se desarrolla a finales del siglo XIX y se encarga de estudiar los intereses y los comportamientos y las funciones sexuales del ser humano. Su padre es Havelock Ellis, quien hizo bastantes investigaciones y publicaciones acerca de la sexualidad humana, y posterior a ello Richard von Krafft en el siglo XX consolida esta ciencia con su libro Psicopatías sexuales, que fue una de las primeras obras en la historia humana en tocar el tema de las parafilias sexuales en los seres humanos. Tanto Magnus como Havelock Ellis fueron bastante criticados en su época por hablar acerca de este tipo de temas, pero con el pasar del tiempo la sexología se consolidó como una rama de la psicología que aborda la sexualidad desde el aspecto psicológico, biológico y cultural. Entre las principales teorías y los principales autores de esta área está la teoría psicoanalítica freudiana, que ya la hemos abordado en la materia de teorías de la personalidad, que habla acerca de que en el desarrollo del infante, a lo largo de diversas etapas que van pasando en el menor, si hay ciertos traumas en ciertas etapas que tienen que ver con la sexualidad, puede desarrollar a lo largo de su vida problemas. También está la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, la cual explica en pocas palabras que las preferencias sexuales de un adulto en gran medida tienen que ver con aquello que un menor observa y analiza de su entorno, según el ambiente de su familia y el ambiente de su cultura. Y por otro lado está también la teoría feminista de Simone de Beauvoir y Friedan, que habla acerca de la condición sexual de la mujer a lo largo de la historia del ser humano. Hablando de la metodología que utiliza la sexología, hay tanto análisis de datos cualitativos como cuantitativos. En el análisis de datos cualitativos tenemos entrevistas, encuestas y observaciones, y en análisis de datos cuantitativos tenemos las estadísticas. Por último, esta área de la psicología, ¿cómo se lleva a la vida cotidiana y a la vida profesional? Bueno, en las escuelas hay clases que tienen que ver con educación sexual integral, en algunas materias como lo puede ser ciencias de la salud o ética, que tienen que ver con la correcta vida sexual de una persona, en los aspectos biológicos, psicológicos, etc. Por otra parte, existen terapias sexuales también, que son los especialistas terapeutas del área de la psicología, que se les llama sexólogos, y pues también en otros ámbitos como en las políticas públicas. Entre las principales obras, aparte de psicopatías sexuales que mencionamos de esta área, se encuentra Historia de la sexualidad de Michel Foucault, que fue psicólogo y filósofo, y La mujer y la sexualidad de Simone de Beauvoir. Ahora vamos a hablar de otra rama de la psicología que se llama neuropsicología. La neuropsicología está constituida de dos áreas, la neurología y la psicología. La neuropsicología prácticamente es la rama de la psicología que estudia la relación que tiene el cerebro y el sistema nervioso con el comportamiento del ser humano, con la conducta. La historia de esto abarca muchas décadas, incluso desde antes de Cristo. Hipócrates, el padre de la medicina, ya hacía ciertos análisis acerca del cerebro humano como aquel que tenía las funciones mentales y del cuerpo. Y posterior a él estuvo Franz Gall con la frenología, que después se consideró una pseudociencia, pero en ese entonces se empezaron a abordar los temas relacionados con el cerebro, y Paul Bonka y Carl Wernicke. Alexander Luria fue el padre de la neuropsicología y desarrolló su teoría integral del cerebro humano. Algunas de las principales teorías dentro de la neuropsicología está localizacionismo y el holismo. El localizacionismo dice que hay funciones específicas del cerebro para cada comportamiento humano, que tal parte del cerebro se encarga de tal comportamiento y tal conducta del ser humano. Y luego está el holismo, que propuso Alexander Luria, que es una visión más integral del cerebro, en el cual se menciona que se organiza en diferentes sistemas complejos cada parte de él. Algunos de los métodos que utiliza la neuropsicología, por ejemplo, para realizar diagnósticos, está la evaluación neuropsicológica, que son las baterías de prueba que se aplican
para poder saber cómo son las funciones cognitivas de una persona, como su memoria o su razonamiento. También están las neuroimágenes, como la resonancia magnética, las tomografías o los encefalogramas. Y también hay estudios de casos particulares que algunos psicólogos y psiquiatras llevan a cabo. En la vida diaria, pues la neuropsicología se aplica en la rehabilitación y en la terapia, también en la educación, por ejemplo, para saber de qué manera un menor puede aprender mejor, e incluso en el envejecimiento saludable, porque hoy en día sabemos que, ahondando en esta rama de la psicología, podemos saber, por ejemplo, qué tipo de prácticas o qué tipo de alimentación debe de tener un adulto mayor para envejecer de una manera sana, tanto en cuerpo como en mente. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias.